A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Te da el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, querido y amado amigo y hermano que siempre estás conmigo en estos episodios, vamos a decir, de la Biblia, del libro de Génesis. Recuerda que en este tiempo el ministerio Ciñéndose la Toalla, nuestro ministerio que hemos fundado tipo capellanía, es el que está presentando el programa Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, que es nuestro programa en los medios, y en este tiempo particular que estamos buscando a Jesús en el libro de Génesis. Este tiempo que estamos trabajando lo que es el libro de Génesis, ya prontito, y estamos por decidir cómo hacerlo, si lo vamos a hacer en este mismo espacio o si lo vamos a hacer en un espacio adicional dentro de la semana, tal vez un miércoles o un viernes, para trabajar unas lecciones del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son lecciones escatológicas, pero escatológicas a nivel nuestro, a nivel de lo que es este programa, que es un programa que explica las cosas con sencillez, de manera tal que puedas captarla y que puedas entender el concepto que estamos llevando a cabo. Así que hoy vamos a estar nuevamente en el capítulo 25, en la segunda parte del capítulo 25, empezando en el verso 11. Y yo te recuerdo, antes de que ores, que debes tener tu libreta, debes tener tu Biblia de estudio, si es posible de estudio, y debes tener tu bolígrafo. Hoy yo voy a estar utilizando la Biblia plena. La Biblia plena. Estoy enseñando la Biblia plena. Y la Biblia plena no es la Biblia plenitud, son dos Biblias diferentes. La Biblia plena es una Biblia de estudio muy buena, tiene sus propios comentarios, y pues ya en la próxima lección les voy a hablar un poquito de la Biblia plenitud, o voy a utilizar la Biblia plenitud para nuestro estudio. Voy dándole nombre para cuando usted vaya a comprar una Biblia, pues sepa qué Biblia debe comprar. Señor, te damos gracias. Gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos que nos van a estar viendo a las 6 de la tarde, pero también a los que luego en la semana, Señor, se van uniendo para ver estos vídeos. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y que esté con todos nosotros. Amén, amén y amén. Así que este capítulo 25, estaba dividido en la lección pasada, que tenía que ver con la muerte de Abraham. De hecho, yo quería quedarme ahí estacionado en la muerte de Abraham un tiempo, pero todavía no decido, como dije ahorita, de si hago un receso de Buscando a Jesús en el libro de Génesis para entrar en estas lecciones escatológicas que la gente las están pidiendo. Se pide porque realmente es el tema de estos tiempos, es el tema de estos tiempos, y todo el mundo quiere saber, sobre todo cuando salen en las noticias personas diciendo que el mundo se va a acabar y que se va el rapto llega el día 25 o 26 de septiembre. Pues a la gente pues le gustaría saber un poquito más
de los tiempos que estamos viviendo y dónde estamos nosotros parados. Así que te leo la introducción. Dice, vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 25, que la Biblia nos relata el nacimiento de Esaú y Jacob. En esta parte, ya saliendo de lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente, en esta parte nosotros vamos a estar trabajando, o ya trabajamos lo que es Abraham, luego vamos a trabajar lo que es Isaac y luego lo que es Jacob, y después de Jacob, pues ahí nos vamos a detener cuando entre José a Egipto. Ya, pues eso pues lo establecemos así. Voy a leer en el verso 11, pero no pretendo estar hoy en el verso 11, solamente leer ciertas cosas y hago un comentario y sigo. Vaya a ser el verso 11, búsquese el verso 11 en su Biblia y lee así, dice, y sucedió, estoy en Reina Valera del 60, es la versión que estoy utilizando, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Mire, ese pozo que ustedes saben que quien le puso nombre, lo dije en la lección pasada, fue Agar cuando se estaba muriendo de sed en el desierto y que Dios hizo un milagro para darle agua y que ella hizo unas expresiones. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y esa expresión que le puso al pozo el viviente que me ve es una forma rústica de hablar de Dios, de enseñar que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios en alguna medida está pendiente de todas nuestras cosas, que Dios no está ajeno, nosotros no lo vemos. Ella no lo vio, pero ella dice, aunque yo no te vea, pero tú me ves a mí. Y eso es un concepto de fe, tenemos que ir afinando en la Biblia nuestra fe. Dios nos bendice, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, y aun cuando nosotros no veamos las cosas que ocurren de ahora para ahora, de hoy para mañana, pero hay cosas que van a ocurrir, le hace el Salmo 37 con calma para que usted se dé cuenta que aunque Dios parece que tarda, no va a tardar. Yo digo una expresión, porque alguien dice, Dios siempre llega a tiempo, y yo digo, sí, pero Dios, aun cuando no llega tarde, pero llega a su tiempo. Tampoco es que llega temprano. Nosotros no nos gusta esperar, nos gusta que las cosas sean como las cosas de este tiempo, y las cosas de este tiempo nuestras es cosas que realmente las buscamos o las necesitamos o las queremos, tipo microondas. Usted pone las cosas allí, le pone un tiempo y al tiempo ya están ahí hechas. Así que voy a brincar al verso 17 que dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y ahí cierra el capítulo de Ismael, que fue el hijo mayor de Abraham. Cierra ese capítulo para entonces darle vamos a decir, empezar con lo que es el desarrollo de la vida de Isaac, que hasta el momento ha estado siendo, vamos a decir, relacionado o mencionado por causa de Abraham, no por causa suya. Ahora él va a coger la batuta, como dice las escrituras, que entonces lo bendijo primero Abraham, lo bendijo con todas sus posesiones. No sé si usted recuerda un tiempo donde Abraham le dijo a Dios que no tenía a quien dejarle todo lo que Dios le había dado, porque algo
que usted tiene que pensar, sobre todo nosotros los que somos un poco mayor, que lo que Dios, las bendiciones que Dios le da, las bendiciones que usted tiene, las bendiciones que usted recibe, usted se las va a tener que pasar a alguien. Y qué mejor que se las pase a sus hijos. Y entonces, para eso, aunque aquí no lo dice, Abraham tuvo que utilizar un concepto o una forma que no es la mejor, mandar lejos a sus hijos para que Isaac se quedara allí en Canaán, donde Dios le había prometido que a su descendencia le daría toda aquella tierra que fluye leche y miel. Y él utilizó ese concepto, pero el concepto nuestro es más fácil. Se llama abogado, se llama que usted pueda hacer unos documentos y dejarle una herencia a quien sea que usted la vaya a dejar, o a toda la familia. Es más sencillo en el siglo que estamos viviendo. Así que mire cómo dice el verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y eso ya nosotros lo hemos estudiado, lo sabemos. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ustedes recuerdan también los estudios un poquito más cercanos que hemos tenido, donde el siervo fue a buscar una esposa para Isaac y trajo a Rebeca. En la primera parte de esta lección, yo le di los nombres de los familiares que están alrededor de lo que es Abraham y de lo que es Harán. Pero Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Detengámonos aquí un momento, porque algo que usted debe conocer. Dentro de los idiomas que habló Jesús y los idiomas que se desarrolla dentro de lo que es la vida de Abraham en Canaán y la vida de su familia, está por un lado el hebreo, que es el idioma que hablan los judíos. Todavía a este momento no hay judíos. Este momento de Isaac no hay judíos, y por lo tanto lo que ellos están hablando es arameo. Porque ellos vienen de Ur de los Caldeos, y ellos vienen de esa área donde se habla el arameo. Jesús, hay partes de la Biblia que habla de que Jesús dijo frases en arameo y habló en arameo. Era parte de su idioma, el arameo. El hebreo, que entonces le viene por causa de Abraham, y que es una mezcla del arameo con otras lenguas que había en Canaán cuando Abraham llega, y llega el hebreo. Y el hebreo, la Biblia es escrita en hebreo. El original de la Biblia es el hebreo. Y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es en griego, porque en el tiempo que Jesús nace y el tiempo donde comienza a desarrollarse lo que es el Nuevo Testamento, el imperio que está vigente allí es el romano. Pero a mí me lo enseñaron en la clase de historia, y yo creo que a usted también se lo deben haber enseñado en la clase de historia, y si no, pues yo le doy una notita del saber de que los romanos, a pesar de que vencieron al imperio griego, a pesar de que es el imperio que más años ha estado sobre la tierra, tuvo sobre 500 años, estuvo 100 y pico de años antes de Jesucristo, y tuvo 300 y tantos años después de Jesucristo. Quiere decir que prácticamente la vida de la iglesia se desarrolló en su inicio en el Imperio Romano. Pero la historia nos dice que los romanos pudieron vencer a los griegos,
pero lo que es la escritura, lo que es los artes, lo que son las ciencias, lo que es los idiomas, etcétera, no pudieron imponer sobre los griegos lo que es el latín y lo que es el idioma de aquel tiempo de los romanos, que era el latín. Luego habrán escritos en latín 300 años después, 200 años después, 300 años después, habrán escrito en el latín, pero la Biblia en el Nuevo Testamento es escrita en griego. En griego. Se llama, como lo llaman en los institutos, cuando uno lo va a estudiar, le llaman griego koiné. ¿Y qué es koiné? Griego koiné, el griego del burgo, el griego que se habla en la calle, porque excepto por Pablo, la mayor parte de los que escribieron no eran escritores en términos de estudiosos de universidades, etcétera, etcétera. Eran pescadores y eran personas del burgo. Digo esto porque algo que tal vez la gente desconoce es que Abraham era un arameo. Y esa era su trascendencia, su historia. Él va a ir adoptando, cambiando, porque una cosa que ocurre por lo que los pueblos se han formado y porque los pueblos son diferentes aquí y allá, es sencillamente por los cambios que hacen cuando usted llega a un lugar y se establece. Y aquí pues vamos a ver que finalmente vamos a establecer al pueblo judío, que de hecho el pueblo judío, y eso es un dato que usted lo conoce, se establece en Egipto, crece en Egipto. Entonces fíjese la mezcla de elementos que están ocurriendo ahí, donde hay cultura, donde hay idioma, y todas estas cosas influyen en lo que finalmente pues va a ser el idioma que se hable. Así que yo vuelvo y hago una notita, que el papá fue Taré, que cuando Abraham hablaba de Sara, decía que Sara era su media hermana, pues porque era hija de Taré, y Abraham era hija de Taré, y Nacor, hijo de Taré, y Nacor era hijo de Taré, y había un Harán que había muerto anteriormente, que murió joven, pero entonces una Rebeca, que era nieta de Nacor, hija de Betuel, y que pues en los estudios previos hablamos de Milca, que yo le decía que era un nombre, que allí no se dan muchos nombres de mujeres. Hay unas cositas que se dan en la Biblia con la familia de Abraham, que es que se nombra a las mujeres, no se habla de ellas, por ejemplo, como la mujer de Lot. ¿Quién sabe cómo se llamaba la mujer de Lot? La Biblia habla de que se convirtió en piedra, pero más de eso, ¿quién sabe cómo se llama la esposa de Noé? Nadie sabe cómo se llama la esposa de Noé. Vamos a decir que en esa historia de ese pasado solamente se habla de Eva. A Abraham pues hay un sinnúmero de mujeres que tienen una connotación de estériles. Número uno, que eran estériles, muchas de ellas. Y segundo, que da su nombre y que da su trascendencia y se establece en Abraham, en la Biblia, establece claramente, vamos a decir, lo que es la familia, de dónde viene, la genealogía, porque de ahí llega desde Abraham, desde Adán hasta Abraham, pero desde Abraham llegará hasta Jesús, hasta José y María y Jesús. Así que gotitas del saber, cositas que están ahí y que usted tiene que aprenderlas, porque no solamente le puedo hacer una narración de lo que usted sabe, la narración pues usted la lee y ya. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que fue lo que le acabo de decir, estéril.
Y usted va a ver que Jacob luego va a tener una mujer que era estéril. Y eso era el orden del día, la esterilidad, que era un problema grande en las mujeres de ese tiempo, por algo que dije anteriormente también, que las mujeres tenían que ser fértiles. Vamos a decir que el propósito mayor de la mujer, y hay quien puede decir algo que necesariamente yo no lo comparta, pero puede ser verdad. Yo necesariamente no tengo que compartir todo lo que alguien cree en términos de que las mujeres, todo el mundo quería tener a Jesús como hijo. Eso, la Biblia necesariamente no dice eso y tal vez no es la razón, pero sí que dos cosas necesitaban los hombres de aquel tiempo. Uno, tener hijos, porque los hijos eran la bendición, los hijos eran los ayudantes, los hijos eran los que trabajaban la tierra o los que hacían y los que protegían. Había que tener hijos. Y sobre todo hijos varones, porque era inhóspito, porque era una tierra de nadie. Hijos varones. Tener hijas hembras, pues conllevaba un reto. Betuel tuvo todas las hijas hembras. Cuando incluso Moisés llega en el desierto a encontrarse con las hijas de su suegro, va a notar que eran hembras todas también. Tuvo que Moisés irlas a defender de los hombres que iban a sacar el agua. Así que de ahí fue que sacó a Séfora como mujer. Cosas que hay que ir aprendiendo. Ahora, aquí hay un dato que dice: Isaac oró. ¿De quién aprendió Isaac a relacionarse con Dios? En la oración. ¿De quién usted cree que Isaac comienza a entender que puede orar a un Dios que hace milagros y que puede cambiar la historia de una mujer estéril en una mujer que da frutos? Aquí no había profetas, aquí no había médicos, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen los médicos, y yo no le voy a decir a usted que no vaya al médico, pues yo voy al médico también, y no le voy a decir que no tome medicamentos, pues yo tomo medicamentos, pero lo que estoy diciendo es que usted nunca puede sacar a Dios del entorno de que Dios hace cosas que los médicos no pueden hacer. Allí no había médicos para tratar a las mujeres estériles y hablar de montones de cosas y de suplementos y de bla, bla, bla. Nada. No daba luz. Era estéril. Y aparece Isaac sabiendo que Dios hace milagros, que él vio cuando Dios hizo milagros con su papá en el desierto y ha visto a Dios obrando con Abraham, y ora, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque Jesús ya después nos va a enseñar en el Nuevo Testamento que si tú quieres recibir algo, tienes que pedirlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Así que allá lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo que usted dice la Biblia, y lo dice Jesús, incluso ¿cómo dice? En su intervención con los discípulos, que pidieran en el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces, pero acá estamos en el Antiguo Testamento. Jesús no está en el mundo. Jesús no ha aparecido. No podemos decir que los hombres que se relacionaban con Dios se relacionaban por medio de Jesús o se relacionaban por medio de profetas. Aquí no había profetas ninguno. Aquí no había profetas ninguno. No se vaya usted a meterle en la cabeza que Israel existió siempre y que siempre la voz de Dios vino por medio de los profetas. Esos contornos y esas cosas están amarradas a lo que es la vida de un pueblo que Dios crea, donde Dios es el dueño, donde Dios es el jefe, y el jefe habla al pueblo, tiene boca para hablar al pueblo. En un momento dado, por Moisés,
por Aarón, por María, por los profetas. Pero antes de, usted va a decir, wow, entonces la fe de Abraham fue grande, más grande que la de todo el mundo, porque creyó en un invisible que se comenzó a relacionar con él, que escuchó la voz, que lo visitó, que comió con él en el desierto, que le habló de Sodoma, que discutieron asuntos, y era un hombre igual que usted y yo. No le digo mujer, pero vamos, ser humano, porque las mujeres también tienen el mismo derecho que nosotros los hombres de adorar a Dios, de orar a Dios y de que Dios también le haga, como dice la Biblia con el asunto de Ana. Ana era una mujer cuando fue allí a hablar con Dios. Al revés, ahí lo que dice es que el sacerdote estaba fuera de lo que, no sabía ni nada de lo que estaba pasando. Oró, dice la Biblia, oró, y la mujer dice, y la mujer concibió Rebeca, su mujer. ¿Qué quiere decir concibió? Pues que salió preñada. En otras palabras, Rebeca, su mujer, dice, y los hijos, ya ahí está diciendo, hijos, quiere decir que había más de uno. Más de uno. Todo el mundo dice gemelo. Yo tengo una información por ahí, no sé si la tengo más adelante o dónde la anoté, pero no eran gemelos. Yo no sé si se le llama fraterno o tiene otra connotación, porque no eran iguales. No eran iguales. Uno salió pelú, el otro salió lampiño, y tenían unas diferencias marcadas. No sé si la voz sería bien parecida, eso sí, pues puede ser que sí, pero en un momento dado Isaac dice, hablando de algo que yo le voy a enseñar en el futuro, y dice, tu voz me parece a la de Saúl. Parece que el tono de la voz era diferente también. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo ella, imagínense cómo era la lucha, que las mujeres dicen, ay, siento al niño, ay, que la piernita por aquí. Ellos lo que tenían era una batalla, era una pelea. Que hasta qué punto que ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Déjame ir a consultar a Jehová. Y mire lo que yo estaba hablando hace un segundo, que ¿quién va a consultar a Jehová? Lo va a consultar Rebeca, porque también la mujer tiene el derecho bíblico de hablar con Dios, de orar a Dios, y de comunicarse con Dios, y de que Dios le hable también. Esto no es exclusivo de los hombres. Nunca ha sido exclusivo de los hombres. Que hay una situación en el siglo XXI y en el siglo XX, a mediados final del siglo XX, siglo XXI, que no se dio antes de, bueno, pues sí la hay. Y la hay. Y se llama los movimientos de las minorías. Y los movimientos de las minorías, entienda usted, que son buenos o son malos dependiendo de cómo uno lo entienda, lo capte y lo promueva y lo lleve a cabo. Movimientos de minoría, pues hubo en la historia los movimientos vamos a decir, de la gente de color, voy a llamarla así, gente de color, que ustedes saben que en un momento dado los esclavizaron, los trajeron de África y los trabajaron en la Nueva América como esclavos, que eso trajo una guerra en Estados Unidos, en lo que es la Nueva América. Hubo una guerra para el tiempo de Lincoln y incluso Washington, Lincoln, etcétera, etcétera. Una guerra civil entre los del norte y los del sur, porque los del sur de Estados Unidos que entendían y querían lo que era la esclavitud, y el norte creía en la emancipación. Y eso, pues, eso es historia de los Estados Unidos. Trae unos conflictos y de ahí vienen unos asuntos de racismo y vienen unas personas, unas historias de unas personas
que pues tienen que hacer una diferencia para que incluso pues los negros de aquel lugar pues pudieran estudiar, pudieran montarse en un vehículo, pudieran ir a un restaurante, pudieran ir a unos lugares. Racismo. Y eso trae unas consecuencias, pero esas consecuencias, eso que trae consecuencias de minoría. Luego viene lo que son los movimientos homosexuales que llegan hasta este tiempo, donde se habla y hay que hasta leyes, se han establecido leyes porque no se puede discriminar, porque discriminan a aquel porque tiene esta forma y discriminan al otro, y todos esos derechos llegan al derecho de la mujer, porque también estaba discriminada la mujer, y la mujer empieza ya para la Segunda Guerra Mundial, comienza la mujer a salir de su entorno, de su casa, para tenerse que ir a trabajar, porque los hombres se fueron todos a la guerra, y entonces no había quien trabajara, vamos a decir, en lo que es tanto las cosas agricultura, como lo que era la aguja, como lo que era las fábricas, etcétera, etcétera. Movimiento, pero todo movimiento hace cambios, y llegamos al siglo XXI y ya venimos con todas esas emancipaciones, con todos esos derechos, con todas esas cosas y ahí todo esto, ¿a quién impacta finalmente? A la iglesia. Y a la iglesia, entonces hay que saber cómo usted se proyecta. Hay que tener mesura, hay que conocer la palabra de Dios. Y yo voto por la igualdad. La igualdad. La mujer tiene el mismo derecho que el hombre de ir a hablar con Dios. Y Dios le va a responder, la igualdad. Y mire lo que dice. Y fue y dice, y le respondió Jehová. Y le respondió Jehová. No se lo respondió por medio de Isaac, se lo respondió a ella. 2 naciones hay en tu seno. Dentro de ti hay 2 naciones. Y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. 2 pueblos. El pueblo árabe por un lado y el pueblo judío por otro lado. Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire qué cosa. Que cuando usted empieza a hablar de la vida de Saúl, va a creer que Saúl es más fuerte que Jacob. Sin embargo, Dios dijo que Jacob iba a ser más fuerte que Saúl. Así que vamos a dejarlo aquí. Me va a coger una tercera lección este capítulo 25, porque no sabía que iba a entrar en algún desarrollo que yo creo que viene acorde para el tiempo que estamos viviendo, para el tiempo de la iglesia, para el tiempo de la familia. La familia hay que salvarlas. Si nosotros queremos tener un mejor país, una mejor nación, un mejor mundo, tenemos que salvar a la familia. Dios te bendiga, Pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te pedimos que tú bendigas todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho, y que tú, oh Dios mío, lo pases por la palabra y lo pases por el Espíritu Santo, que cuando llegue al corazón de alguien pueda verlo en forma positiva, Dios, no en forma de discrimen. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.